A todos nuestros seguidores de Cafés de México, bienvenidos a estas charlas de café con don Alejandro García Palacios, que, eh, como repetidamente hemos dicho, es una costumbre ya para nuestro sector cafetalero. Realmente hemos recibido muchas consejos y felicitaciones, don Alejandro, al respecto, nuestros seguidores y nuestros eh, lectores, por decirlo de alguna manera, como es la revista, ahora es virtual, digital, pues más bien son nuestros televidentes, ¿verdad? También. Eh, Bienvenido, don Alejandro, estamos al aire. Juan, muy buenos días. Mucho gusto en saludarte, como siempre, agradeciendo la invitación, la deferencia y sobre todo, como bien mencionas, pues la activa participación, comentarios, sugerencias, Ajá. preguntas de parte de tu auditorio. Así que siempre con temas de café. Hoy trataremos algunos puntos interesantes que son actuales y Claro. que bueno, hay un par de temas ahí que no hemos tratado en estas charlas y esperemos que la de hoy también sea de su agrado. Adelante, Juan. Así es. Bueno, primeramente, para mucha gente que incursiona, joven sobre todo, estamos viendo las edades que son nuestros visitantes y que han estado pendientes de, la, de nuestras charlas, pues son gente joven realmente, lo cual nos indica que están ocupándose de lo que es el negocio del café, y pues nuestras charlas nos ilustran un poco de lo que fue y que precisamente pues todo pasado es importante para entender el presente, ¿no? Y poder vislumbrar también nuestro futuro. En algunos casos, en lo que nos han mencionado, Alex, es en qué momento el café pasa a ser algo tan necesario en la sociedad de cualquier país consumidor, principalmente Estados Unidos, Europa, Italia, Alemania, Francia, Finlandia, Noruega, los países nórdicos que son los que más consumen café, y que ¿en qué momento entró ese gusto por el café? Es una pregunta que nos han estado haciendo, y pues al respecto, cuando sale Café de México, precisamente en el 85, 1985, es precisamente las noticias de café pues no eran como son ahora. El café se conocía en dos, tres presentaciones y párale de contar. Espresso americano, capuchino, café con leche y párale de contar. No había más gusto por el café más que por esas presentaciones. Y pues también la cultura cafetalera en el mundo, pues yo creo que tú eres partícipe de esa cultura que se empieza a difundir en la specialty coffee por ahí de hace unos 26, 27 años, que empieza a hacerse la feria más importante de café en el mundo, y que como resultado pues ha tenido una comunión en todos los sentidos, ¿no? Porque ya el cafetalero de un país y de otro hablan el mismo idioma, se entienden y se comprenden. En esos tiempos, Alejandro, parecía la Torre de Babel, ¿no? Cada quien hablaba en su idioma y hablaban de lo mismo, pero era un idioma diferente, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Fíjate que mencionas cosas muy interesantes. Fíjate que en el caso mexicano, particularmente las grandes ciudades como Ciudad de México, desde los Sí, 50, sí, pues estaban los expendios y en los mercados siempre había manera de conseguir café. Básicamente eran cafés de olla así es. y pues se percolaba en casa, ¿no? O sea, ya sea el clásico café de calcetín y por muchos años pues se mantuvo Alan, Alan, esa tendencia. apágalo eso.
Y definitivamente, pues fue parte y ha sido parte de una cultura, porque realmente no éramos de la cultura que tomábamos té o chocolate en la mañana. Siempre se manejó el tema del café, ¿no? Y sobre todo, Así pues todas es. las conversaciones y todo giraba alrededor de una taza de café. Inclusive, pues para las reuniones, hoy vamos a tomar un café, aunque lo que Sí, menos hicieras fuera eh, tomarte un café, pero vaya, siempre fue el gran pretexto. Y de ahí así pues es. evolucionaron muchos pequeños restaurantes por todos lados, donde pues casi llegas y lo primero que te preguntan o te sirven es el café. Así es. Después, yo tuve una experiencia cuando empezaron a cambiar los precios y te acordarás, hemos hablado de Canacintra, cuando el gobierno libera el control de precios, porque en alguna época, en los noventas, Secretaría de Economía era la que regía los precios. Tenías que, como tostador, tenías que mandar una carta a Economía y decir qué calidades tenías y cuáles eran los precios. Y ahí te sellaban la carta y eso lo publicabas en tu cafetería o tu expendio. Así es, sí. Después, con esa libertad, ese fue una, digamos que era un motivo por el cual, entre otros importantes, era lo que tenía las cámaras con buena membresía, porque de alguna manera tenías que llevar un poco un membrete de Canacintra o Así de la es. Cámara de Comercio para que esa economía te pudieran dar la autorización. O sea, sí, solito no se podía. En el momento que se libera, en ese sexenio que se empezaron a liberar muchas cosas, pues obviamente la gente percibe que pues no era tan necesario, eh, no había ningún motivo aparente, malamente, que lo pensaba la gente, y pues dejaron de estar afiliados a las cámaras. Que ese también, en alguna charla también comentamos este tema, que es lo que nos ha generado una Así es. debilidad, tanto negociar con gobierno como el poder tener propuestas entre nosotros como como sectores privados, ¿no? Así es. Entonces, empezó una guerra cuando se libera esto en las cafeterías y los restaurantes. Entonces empezó a haber muchísima competencia, había precios pues muy distintos, llegaba gente a Ciudad de México de muchos estados productores de café y pues llegaban, por decir un precio, tú tenías tu kilo a 100 pesos y estas personas pues llegaban, se ponían ya sea enfrente de tu negocio, iban a visitar todos los restaurantes, iban de lugar en lugar y pues igual lo ofrecían a 40 pesos o 50 pesos. Claro. Eh, Obviamente calidades muchas veces distintas, pero finalmente, pues mucha gente decía, ah, pues mira, pues es igual que el que estoy comprando de 100 y pues le ayudo a esta gente en un poco la compra de la pena, que pues me da pena ver a estos personajes que andan ahí eh, vendiendo de casa en casa. Y de ahí, conforme fue evolucionando este tema, resulta que ahí me di cuenta yo que en los restaurantes, tanto los que teníamos como clientes como los nuevos, empezaban a pedir que les dieras un montón de extras. Entonces querían vasos, querían cucharas, querían azúcar, o sea, todo lo que sale alrededor. Y pues las compras de café pues no eran muchas veces tan importantes, porque lo que consume un restaurante chico pues realmente es poco significativo. Y muchas veces para que el restaurante evitara ir a hacer ellos esas compras, a veces nada más te pedían un kilo de café y te pedían un montón de todo lo demás, donde Así es. realmente pues no tenías mucho margen porque básicamente pues era darle el servicio al cliente, ¿no? Así es. Las palitas, el azúcar, las servilletas, en fin.
Entonces, fue un cambio en donde yo empecé a considerar que el café ya era un subproducto. Mm, O sea, tu producto principal para el restaurante no era el café. O sea, lo que quiero es, entrégame los extras, la calidad no importa. Platicaba yo con muchos de mis clientes, decía, oye, ¿por qué no buscas una mejor calidad? O sea, estás comprando esta otra marca o le compraste a otro grupo de personas. Me dice, es que a mí no me interesa tener buena calidad, porque lo que quiero es, ya que la gente comió, lo que quiero es que se vaya. mira, Si les doy un buen café, pues aquí se van a quedar una sobremesa y yo necesito rotar las mesas. Y eso te lo platico porque al día de hoy estamos viendo que el esfuerzo que están haciendo muchos de los pequeños cafés que están surgiendo en las diferentes poblaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana, ya se están centrando en ellos darle esa preparación al que llega, porque pues obviamente en los 50, 60, 70, 80, 90, el concepto de la cafetería pues no estaba tan desarrollado como ahora. así es. Después, cuando mencionas bien el tema de la specialty coffee en Estados Unidos, ellos empezaron también a finales de los 80. La primera vez que yo participé fue en Boston, no me acuerdo si fue en 1990 o 1991. Y obviamente pues estaba todo, ya llevaban, o sea, para 90, pues era un año de que se había cancelado la cláusula económica de la Organización Internacional del Café, donde se liberaron las cuotas. Entonces Claro, fueron unos años de liberación. En, en el tema de OIC ya no habían cuotas, ya no habían recuentos, el precio se volvió libre. En el caso de México también coincidió en un sexenio de mucha liberación, donde ya no había necesidad de hacer una serie de trámites. claro, Se hablaba de una simplificación de varios trámites. Y bueno, efectivamente, en eso que detonó que Estados Unidos se retirara de la OIC, pues era básicamente porque eh, las familias americanas pues estaban buscando que hubiera calidad, estaban dispuestos a pagar, pero que hubiera calidad, y el esquema de cuotas se empezó a ver como un subsidio a la ineficiencia. Cualquier café, no importaba, eh, aunque estuviera disparejo, con palitos, con piedras, pero pues había un precio mínimo de resistencia que tenían que pagar. claro. Así que efectivamente, digamos que los siguientes 10 años fueron de mucha actividad. En el caso de restaurantes en México, entraron algunas empresas con el esquema de darles la cafetera. Entonces, pues yo te doy el café, te doy todos los adicionales, sobrecitos de azúcar, y pues bueno, con el gancho de la cafetera, y pues algunos lograron mantenerse, y eso hizo que cambiara también un poco el mercado de restaurantes, sobre todo el de Ciudad de México, que en ese entonces era el que también estábamos trabajando, aparte de lo que era la plantación y las exportaciones. Entonces todo esto nos va dando un escenario donde de métodos controlados, donde bien señalas que cada quien le ponía la definición que quería, pues ahora estamos en un punto donde la Specialty Coffee empezó a trabajar mucho y empezaron a hacer sus propias definiciones de las calidades, los estándares, sacaron sus pósters de decir, bueno, eh, a este café limpio le llevamos así, al que está menos limpio, el que tiene 5% de mancha, 10% de mancha, palitos y todo, bueno, ahí tenían, y empezaron a hacer una tabla de catación que fue válida pues hasta prácticamente este año, donde
después de haber generado, motivado, entrenado y promovido el tema de los catadores certificados con la certificación Q, los famosos Q graders. Entonces, en esta última sesión de hoy de la Specialty Coffee, le dan una vuelta y fue que promocionan ellos su CBA, ¿no? Su Coffee Value Assessment, dejando un poquito de lado ya en segundo término a los Q-Graders. Exacto. Este lo menciono porque es interesante ver cómo ha sido la evolución. Digamos, en el caso de México, fue muy estándar, fue muy estable, el que todo el mundo iba al mercado o a los expendios y teníamos que tener caracolillo y planchuela. Todo. Esa era la mezcla sagrada y cada quien vendías un cuartito y lo molías. Pues casi todo era para hervir. Nosotros teníamos café de olla también. Café de olla. Entonces, pues hacía el combinado y se hacían ahí las diferentes combinaciones y era pues lo que la gente consumía. Era la época en la que nosotros salíamos a la escuela desayunados, nada de que en el coche vamos a pasar por un café, eso era No, eh, no, ni cómo. inexistente, Inexistente, exactamente. inexistente. Entonces, aquí vamos viendo, digamos, de los 90 a la fecha, cómo ha habido un movimiento en diferencias de cómo las diferentes generaciones han ido asimilando todas estas diferentes cambios. Eh, Bien, cuando empiezan a crecer, volviendo a la specialty, empiezan a definir y empiezan a nacer las pequeñas cafeterías muy especializadas, donde pues la compra de café la hacían con muchos requisitos. Así Entonces, es. obviamente los cafés malitos pues ya no eran tan exportables, entonces empezaron a quedar en México mucho desmanche y muchos cafés que pues, no pasaban las tazas en la catación, se fueron quedando en México. También eso un poco eh, distorsionó el mercado local, porque pues ya había mucho porcentaje, mucho contenido de cafés, pues que no habían estado siendo aceptados por el mercado internacional, hablando concretamente de Estados Unidos. Así que las cafeterías de hoy, incluso también con el tema del pasaporte de los cafés, Ujú. donde ya se le está dando un reconocimiento a un café, a una cafetería, donde se ve que los dueños y los operadores ya están dándole una atención eh, muy importante a el grano, dónde lo compran, cómo lo tuestan, eh, las diferentes maneras de prepararlo con las diferentes modalidades que han surgido a partir de estos últimos años. Y eso le ha dado un nuevo giro, un nuevo impulso. Y por supuesto, ya las grandes cadenas, cuando empiezan a surgir y empiezan a llenar eh, el estómago, el gusto, los espacios en la República Mexicana con las grandes cadenas extranjeras, pues obviamente pues reintroducen el capuchino, el espresso, el macchiato, todas estas versiones que siempre fueron unas variantes, era lo que se toma en Italia. Así es. La diferencia que en Italia, pues el capuchino son 6 onzas Ujú. y acá pues hay de 12, 14, 16 y Dunkin' Donuts, ¿no? Tiene un vasotote de 24 onzas de café. Qué bárbaro. Así que El problema es cómo lo prepara, ¿no? Porque le ponen 18 onzas de leche y un shot de café. exactamente, A mí me tocó ver eso y dije, no, pues esto es leche, esto no es exactamente. café. Entonces, ahora hay y hay que decirlo, que es importante, hay que reconocer que hay una nueva faceta, eh, un nuevo grupo de amantes del café que ponen su cafetería y que pues están buscando que todos los procesos y todo se apegue a,
a darle la experiencia a sus clientes. Claro. En términos de restaurantes, pues también por la inercia un poco, pues se fueron dando cuenta que tenían que mejorar un poco la calidad Ujú, y pues bueno, de todas maneras, sabemos pues que el negocio del restaurante es rotar mesas, ujú. pero de alguna manera algo se salpicó, digamos, algo se contagiaron, algo tuvieron que verse obligados a mejorar un poquito sus cafés, porque obviamente a la hora que las pequeñas cafeterías, pues ya no tienes un café recalentado, Claro. porque en los diferentes métodos se prepara pues prácticamente una taza o una pequeña jarrita a la vez, ya no hay una hornilla que esté ahí Ujú. recalentando y destruyendo el café, que bueno, para uno como productor, pues era así como que te agarraran a puñaladas, porque era Romperle la cara al desmoralizante, café. ¿no? Sí, sí, Fíjese sí. el trabajo que cuesta, que te piquen los moscos, que la víbora, que si hay gente, si no hay gente, cortadores y pues, un trabajo pesado de campo y llegas ahí, resulta que lo están recalienta y recalienta. Bueno, eso fue una parte de un aprendizaje y un shock que dices, qué barbaridad, ¿no? Cómo se ha mantenido por tantos años es lo que era eh, la tasa aceptada en cualquier restaurante en México. Claro. Pues esa costumbre de exigir un buen café ahora, actualmente, pues va de la mano de lo que es la cultura del café, ¿no? Básicamente de ese trabajo que hace el productor, precisamente que estás mencionando, y que llega a la taza del consumidor con todas las garantías que requiere un café de calidad. Me recuerdo mucho los precios para los cortadores, sobreprecios por kilo, por llevar puros rojos, puro café maduro, no llevar verdes, ni pitones, ni nada, sino puro café rojo. Ese es el principio, se puede decir, de una cultura positiva para el consumidor, ¿no? También es el que va a degustar el resultado de ese café. Y empieza la responsabilidad del productor de comprometerse a entregar la misma calidad al tostador, la misma calidad a la cafetería, o sea, todos esos compromisos que se van adquiriendo y que hablan bien de una relación comercial desde el productor hasta el intermediario, que es el tostador y el consumidor, ¿no? Es un trabajo que ha llevado muchos años. Recuerdo, sin mencionar nombres, ¿verdad? Gente que llevaba muchos años con cadenas de expendios de café y que en su vida habían estado en una mata de café, ¿no? No en una Sí, finca sí, de café. Creo que tú fuiste testigo de alguna vez de algo sí, parecido a estos señores, sin mencionar nombres, claro. Y Y la manera de tostar el café, ¿no? Que era también una grosería, ¿no? Como tú dices, de la misma manera que se trata al café, que el productor le da todo el cuidado y llega con el tostador y lo tosta de más, porque es que así se lo piden. Pues sí, a lo mejor sí, pero yo creo que a la gente hay que educarle y enseñarle a tomar café también, porque seguimos con esas costumbres que nos heredaron de si no pinta en negro, si no es negro, no sabe, ¿verdad? Y sabe a quemado. Yo creo que ahí va todo. Yo recuerdo en las primeras reuniones de la SCA, oír esos comentarios, ¿no? De que el tostado es oscuro, ¿no? Porque así lo toman en Europa también. sí, Es oscuro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que Europa hace 30 años, 25 años, eh, tenía un consumo de robusta casi en su totalidad, un 95% de su consumo era robusta y un 5% a lo mucho arábica. ¿Cuál es esa situación? Pues que la robusta tiene una composición bioquímica con una masa molecular muy dura, ¿verdad? Más compacta que la arábica y que si igual que la arábica, se
pone a determinadas temperaturas, el resultado no es el mismo, ¿no? Si yo pongo a las temperaturas de un robusta una arábiga, pues lo voy a quemar, ¿no? Sí. Y un robusta, pues apenas si se va a tostar, de tal manera que muchas veces lo deja uno claro o medio y el centro está crudo, ¿no? Y el centro, pues te rompe, te revienta las muelas de los molinos, ¿no? Tan de lo fuerte que es también. Entonces, de ahí la necesidad de tostar el café como lo tostaban en Europa. Yo siempre les he dicho que aprendieron a tomar café cuando América se dedicó a producir realmente café y que empezó a mandar a Europa, ¿no? Porque se abastecían del café de los países de África, Asia, y en su generalidad, pues robusta, básicamente, no tenemos nada contra el robusta, pero sí requiere otro tratamiento al que requiere la arábica, ¿no? Que es un café de excelencia. Sí, fíjate que había, Ujú. por muchos años se mantuvo, hay una diferencia sustancial. Por ejemplo, en México, eh, en su gran mayoría, cuando la gente toma el café soluble, es robusta. Así es. Pero cuando tomas un café percolado, es arábiga. Mm. Salvo una que otra excepción por ahí de algún expendio tostador que le mezclaba un poco de robusta, en general, podríamos decir que en aquellos años lo que se expendía, Era tanto en arábica. expendios como lo que había en los supermercados, no soluble, era arábiga. En el caso de Europa, pues obviamente ellos tienen el compromiso moral, social, económico de ayudar a sus colonias. Entonces, eh, por ese fenómeno geopolítico, económico, social, antropológico, pues compraban el robusta y en el espresso, pues es muy común encontrar por las características que le da el robusta a la taza, sobre todo al espresso, que le da una crema mucho más intensa, mucho más amarilla, que es mucho de lo que les gusta. Entonces, sobre todo en las partes sur de cada país de Europa, tenía una mayor concentración de robusta, porque el café era pues, ciertamente muy oscuro. Y la noción de que un buen café no pinta. Exacto. Nosotros así crecimos, ¿no? Que veías el fondo de la taza y pues parecía un tecito. En el momento en que empiezan a surgir y empezamos a adoptar toda esta nueva manera de preparar los cafés al estilo de la specialty, porque no importamos el estilo de los italianos, ¿No? sino que importamos el estilo de lo que las cadenas americanas pues estaban promoviendo, ¿no? Las grandes vasos de 12, 14, 16 onzas, ¿no? Mm. Y luego los frappés y todo este tema. Entonces ahí es donde poco a poco lo que tú dices que hay que educar a la gente, pues cada uno de estos cafés yo creo que en su área de influencia, en su radar, realmente lo que están haciendo es enseñarle a sus clientes pues otras maneras de tomar el café y de alguna manera eh, el paladar cuando tomas una bebida A con ciertas características y una bebida B con otras características y métodos de preparación, pues finalmente aprendes, aunque no lo asimiles, aunque digas, no, para mí es el oscuro con 4 cucharadas de azúcar y casi medio litro de leche, ¿no? Pero Así de es. alguna manera esta educación, eh, yo estoy convencido que está haciéndose día a día con cada cafetería especializada que está abriendo eh, en la República Mexicana, ¿no? Porque obviamente en Estados Unidos, pues la gran mayoría son las cadenas y bueno, también la gente pues se va acostumbrando a otro tipo de maneras de tomar el café, ¿no? Con muchos jarabes, distintos tipos de leche, este,
Entonces, se ha sofisticado mucho. Creo que en México una de las grandes ventajas es que no hemos llegado a ese extremo de tantos jarabes, porque al final de cuentas pues es dulce y distorsiona. Y ahí la otra ventaja es que pues, si vas a poner muchos jarabes, pues tampoco necesitas una gran calidad de café, Claro. porque pues, se pierde. O Mm. sea, dices, si en un café de 16 onzas le pones dos de café, pues todo lo demás es leche, hielos, jarabes y azúcar. Así es. Pero sí creo que este esfuerzo de cada uno de estos eh, grandes personajes de cada cafetería que haciendo ese esfuerzo, eh, en esa microesfera, pues están enseñando al café y sobre todo porque pues ya la gente más grande, cada vez le limitan más los doctores malamente, eh, les van limitando el café. Así Así que es. Pero bueno, es bien interesante la industria que acompaña al café, ¿no? Tanto de estos productos como jarabes que mencionas, eh, la pastelería, porque también que haya maridaje entre ciertos pasteles y cierto, panes con el pan, digo, con el pan y el café, como dicen en mi tierra, café, aunque sea con pan, ¿verdad? sí, Entonces, los jarabes y algo bien importante, los molinos y las máquinas de café, ¿no? Las de espresso y pues, los métodos que han surgido, que son bastantes, ¿verdad? Por mencionar algunos, el prensado francés, la moca, eh, el sifón japonés, el AirPress, en fin, hay tantos métodos que a lo mejor se nos olvidan algunos. Y la manera de hacerlo, ¿no? También a preparar el café, las cantidades, el tiempo de el Chemex, por ejemplo, que es todo un arte también hacer sí, un Chemex excelente. En fin, han surgido ese tipo de gustos y para bien del consumidor, básicamente es el que disfruta. Ya no te digo el turco, ¿no? También un café turco bien preparado, que cada quien sí. tiene su receta, pero finalmente el resultado es el que cuenta y ha proliferado mucho también. Es un gusto ver cómo la gente se informa cada día más y exige un determinado café, ¿no? En las cafeterías. Eso, en lo particular, nos da mucho gusto porque pues, hace muchos años que se limitaban a espresso y a americano y párale de contar, ¿no? No había más. Oiga, ¿acaso cappuccino? Y nada más. Entonces, ahora nos da mucho gusto que haya una diversidad tan amplia de cafés. Pues toda esa industria que está alrededor del café, ¿no? Tanto de jarabes como de leches diferentes. Bueno, hasta el agua, ¿no? También el agua de diferentes Exactamente. lugares, todo, Eso es lo que te iba a decir, la importancia de la calidad del agua. Y no solamente eso, sino que se desarrolló con este énfasis en Estados Unidos de los cafés de especialidad. Ajá. Básicamente, pues toda esa industria de servicio a las cafeterías se actualizó con equipos con una tecnología increíble, Ujú. donde pues ya hay torres con agua caliente que la tienen a la temperatura ideal, entonces ya no es cualquier agüita caliente, ¿no? Que la hierves y le echas, no. Se volvió realmente una especialidad la preparación. Después, creo yo que el tema de las competencias de baristas y luego el Aeropress y ahora de tostado, pues le han dado un enfoque eh, muy específico, muy detallado a todo este tema de los cafés. Y
pues aunque fuera con jarabes o como sea, pues la gente, digamos, la gente joven, pues empezó a consumir café, que era una de las cosas importantes porque en los finales de los 80 te estaban dando por fenecido. Sí, la industria del café pues iba en una tendencia decreciente porque la gente que normalmente tomaba café pues ya se los habían prohibido o se estaban muriendo. Entonces, con este auge, eh, que aunque muchos no estamos muy convencidos de todos estos jarabes y sabores, que fue otra gran industria que se desarrolló, pero finalmente fue una manera de jalar el mercado, de involucrar a la gente joven que por X razones no eran consumidores de café. Hoy, aunque tenga 2 onzas, pero dices, bueno, están consumiendo café y no té o chocolate o jugos o aguas de otro tipo, claro que de sí. otro tipo. Sí, Eh, Pues sí, de ahí la importancia, como tú dices, de estas ferias, como el SCA, ahora la Expo Café en México, que ha tenido muchos altibajos, ¿no? De repente se les olvidaba invitar a los productores de café y era puras máquinas y cosas de ese tipo. Bueno, ahora ya han sumado a casi todo la cadena productiva y eso es muy interesante, porque pues es una manera de ofrecer al que quiere incursionar ser un emprendedor en el negocio del café, pues ahí encuentra todo lo necesario para hacer su negocio. Y eso pues abre puertas y abre oportunidades, sobre todo abre la posibilidad de aumentar nuestro consumo interno de café y ir mejorando día a día. Realmente ha sido un trabajo de muchos años, Alex, la verdad que la poca gente se puede poner a pensar para todos aquellos como Cafés de México que siempre ha estado pendiente de cualquier difusión, cualquier promoción, siempre y cuando sea para beneficio del sector, adelante. Y sin ninguna inquietud económica de ningún tipo, ¿no? Porque también vale la pena mencionarlo, tú estuviste presente, por ejemplo, en el SCA, ese apoyo que nos daban de nuestro stand. A veces llegamos a ser los únicos mexicanos en la Specialty Coffee presentes en esa feria tan importante. Y gracias a Cafés de México, que estaba ahí presente, tú nos acompañaste muchos años también en esa, y fuiste causa también de esa difusión, de esa promoción así es. del espacio. Entonces, yo creo que todo es urgente cuando le queremos dar la importancia. Y qué bueno que en México se le da la importancia a estas ferias, como la Expo Café, repito, que es pronta ya en septiembre, es unos días y ya viene la Expo Café, que estuvimos en la primera Expo Café también y me trae muchos recuerdos porque mucha gente me hablaba y me decía, oye, ¿qué es esto de Café? ¿Verdad? Y pues yo decía, tú apúntate, compra tu stand y vamos, en la primera Café la apoyó toda la industria, Sí, todas las organizaciones y asociaciones del sector cafetalero, que poco a poco también se fueron por los precios, por la situación económica, por lo que tú quieras, se fueron alejando de esta feria, pero necesariamente la presencia de productores es muy importante para ofrecer también calidad de café, ¿no? Que es la feria de café. Y lo cual pues me hace recordar esos simposios también de la Confederación sí, donde se ofrecía el café de todos los productores de todos los estados productores de México y que fue, pues se puede decir, el precursor de este tipo de ferias, ¿no? Que también iba maquinaria, iba, en fin, cafeteras, todo iba al simposio también y pintaba para algo más interesante y Cafés de México siempre estuvo ahí pendiente de que se diera continuidad y apoyo cuando se podía a este tipo de eventos, lo cual no está de más decirlo porque
a veces, ¿y qué ha hecho Cafés de México? Pues nada más apoyarlos y muchas veces apoyarlos con recursos también, porque está uno en la toma de decisiones de las organizaciones y dicen, oye, hay tantos recursos, pues inviértelos en eso, porque es una inversión estar Sí, en una feria de este tipo, ¿no? Lo vemos como gasto, no, es inversión. Me preguntaban por qué la importancia del café colombiano en el mundo. Pues porque se gasta 30 millones de dólares al año en publicidad desde 1928, ¿verdad? Nada más, y nosotros no nos gastamos ni un peso. Esa es la sí, diferencia, ¿no? sí. ¿Por qué? Sí, fíjate que el tema de Expo Café, Mm, eh, más allá de una buena idea, mm, pues perseguía reunir en ese momento que se venía preparando de incursionar en cafés mejores preparados. Ahí creo que fue muy importante el que ellos hubieran hecho todo este esfuerzo y que se animaran claro, a hacer un evento especializado en café. Y aquí volvemos un poco al tema de organización, porque ciertamente el espacio del stand es caro. Lo que sucede es que los organismos de productores, al no estar suficientemente convencidos, organizados, no pudieron hacer presencia en cada una de las ferias de estas de Expo Café. Entonces el esfuerzo que uno hacía pues era aislado, obviamente con un costo significativo, y muchas de las organizaciones sociales que contaban con apoyos de la Secretaría, que ellos tienen siempre unos rubros muy importantes para manejar sus temas, pues tampoco supieron organizarse bien, meten el tema político, pero sin embargo, por ejemplo, hoy, pues hoy sería muy valioso que hubiera un área, como lo vemos cuando asistimos a las ferias de la Specialty en Estados Unidos, que a veces son unos grandes, son más que stands, son unos centros de negocio. El de Guatemala, el de Colombia, el de Brasil, el de Perú, Honduras, van a hacer negocio. No van ni a dar lástima, ni a decir quiero el recurso, no, esto es lo que estamos haciendo. Que por cierto, salió una nota que Honduras están haciendo una resiembra de 21,000 hectáreas ah, caray. con 5 diferentes variedades de café. O sea, Bien. los países del sur están trabajando. Entonces, creo que habría que quitar un poco ese tema político en estas organizaciones de productores, porque ciertamente, pues la oportunidad de tener ese escenario ahí está, pero obviamente, pues hay que preparar las muestras, primero hay que tener el café, hay que prepararlo razonablemente bien y hay que hacer el esfuerzo de llevarlo a la feria y hacer el contacto con los tostadores, porque finalmente eh, vendría una simplificación para los pequeños tostadores, pues de acercarse a los productores, inclusive hacer la combinación con algún comercializador que diga, a ver, comercializadora, yo como tostador le quiero comprar el café al productor de tal zona, entonces pues ayúdame a hacer el enlace, ¿no? Claro, Entonces es un tema que hoy puede decir que es vigente. Hoy se vale que tengan un espacio ahí en, no solamente en la Expo Café, sino en los diferentes eventos que se están organizando en diferentes estados de la República, eh, pues que vayan con su stand, con sus muestras, también que aprendan, porque luego el productor aislado, pues a veces cree que te toma el pelo
al mandarte una muestrecita que según ellos es buena y quieren X precio y a la hora que lo pruebas, pues es un café que Que no. dista mucho, ¿no? Ujú. Entonces, para fines de los productores, pues es aprender a cuál es la tendencia del mercado, qué es lo que la gente está pidiendo, porque obviamente si estás hablando que están saliendo muchas cafeterías especializadas y que están poniéndole mucho esfuerzo y atención en preparar bebidas correctamente, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el productor va teniendo el compromiso de mejorar su proceso para tener menos cafés, desmanches, agrios, en fin, que sea ya una proporción mínima y que, bueno, lo que más puedo vender es café bueno, pero sabiendo que, porque mercado hay, nada Sí, más pues, hay, definitivamente. hay que saberse acercar. Y fíjate que ahorita antes de que te ceda la palabra, algo que no hemos comentado y hay una nota que quiero compartir contigo, que es cómo en esta era de precios libres, de aparente escasez de café, aparentes heladas, confirmados o no, pues la reconfiguración del mercado va siendo muy importante. La nota que te quiero compartir salió hace unos días la noticia que la empresa americana Keurig Dr. Pepper Ujú. compró a la empresa alemana JDE Pitts, le compró todo el portafolio. Ya. Entonces, esto habla ya de una, por un lado, esa macroconcentración, porque obviamente en esas marcas pues está la Colomb, está Stumptown, está Inteligencia, o sea, varias cadenas que fueron creciendo y que las fue absorbiendo esta empresa alemana. Entonces, esa es una tendencia clara que eso. ¿Y qué va a pasar en el mercado? Bueno, para nuestros escuchas, a nivel global, pues es tal la competencia, tales la competencia por los márgenes, eh, el tema de los aranceles que está haciendo que para algunas empresas sea poco Sí, viable ajá, exactamente. seguir manejando ciertos orígenes. Entonces, es importante pues ver que hay un interés porque esta compra, aun Ujú. cuando son 16 billones de dólares, o sea, 16,000 millones, que es una cifra muy importante, pero más allá es, el mensaje es uno, quiere decir que el mercado del café sigue siendo importante, porque Keurig Dr. Pepper no la compró para enterrarla, No, para sino la nada. compró para seguirla promoviendo. Entonces Sí. ellos ven en sus prospecciones, pues que el café va a seguir teniendo una gran demanda. Sí, aquí habla de que cuenta con un equipo de más de 12,000 empleados, ¿verdad? En todos los Países Bajos. Y vamos, en 80 países, más de 80 países en todo el mundo, ¿no? También Sí, está presente. No, pues es exactamente. todo un consorcio y estar comprando y vendiendo a esos niveles quiere decir que el café tiene algo que todavía no se pierde, ¿no? El interés por Exactamente. Entonces, participar. bueno, y yo como productor, ¿qué perspectivas tengo? Pues grandes perspectivas porque estás viendo que hay grandes movimientos de dinero, hay grandes corporaciones que están interesadas en el café. Así es. Si soy un pequeño tostador o tengo una pequeña cafetería, pues quiere decir que la, mientras sigan ofreciendo productos diferenciados, bien preparados, con eh, el agua, la calidad del tostado, el molido, los equipos limpios, en fin, pues quiere decir que vas a seguir teniendo una clientela Así casi, es. casi cautiva, aunque Cautiva. no podemos hablar de lealtad, pero esa parte pues depende de cómo trabajes tú el servicio con la calidad eh, a los clientes. Pero Claro. bueno, o sea, hay mercado,
el mensaje para las pequeñas cafeterías, pequeños tostadores es sigan especializándose, sigan buscando la mejora, porque si lo dices el ahí se va, el cliente se va y Así es, se va a otra tienda y difícilmente regresan. Ya una así vez que es, te acomodaste en una cafetería nueva, distinta, difícilmente regresas a la otra. Entonces, así esa es, parte del servicio y la calidad hay que cuidarla mucho. así es. Pues Alex, es una nota muy interesante esta que nos acabas de mencionar. Y pues quedan muchas preguntas en el tintero todavía. Y como siempre, el tiempo es el que nos come, ¿verdad? Nos gana. ¿Algún otro punto, Alex, que quieras comentar? En este momento no, salvo que tú tengas alguna otra cosa, creo que cubrimos algunos temas Sí. importantes, unos temas interesantes. Ajá, El, el mensaje, sobre todo, es que hay futuro, exacto. porque muchas veces estás en tu esfera de producción o de pequeño expendio tostador y los escenarios a veces se ven muy complicados, Así pero es. hay futuro, hay que seguirse especializando, hay que seguir aprendiendo. Ojalá y se fueran acercando a alguna asociación, pues para ir compartiendo ideas, experiencias, Así es. eh, para ir haciendo la actividad que tenga un poquito más de darle ese valor. Así Así es. que, Pues Alex, independientemente de los precios que siguen altos, bajan un poquito, $5 o $6, vuelve a subir. En fin, estamos en rangos de 2.70, tres tres setenta setenta, perdón, tres tres setenta. setenta, no, 2.70 hace un mes más o menos, ¿verdad? Y en un mes ha subido el mercado bastante. Y pues las noticias siguen sin aclararse realmente, mucha influencia de muchas noticias que no se confirman y que pues seguramente poco a poco se irá asentando el mercado en su realidad. Y lo que sí, el café va a estar escaso, desgraciadamente por las cuestiones de heladas, ahora sequías, que no hay lluvia suficiente, que los stocks de café no están en manos de los tostadores, que se han regresado muchos, eh, no se han cerrado más bien las compras de Brasil por el arancel del 50% y se han cancelado inclusive pedidos, ¿no? Que no se han realizado, que ya estaban comprometidos, pero por el alza del arancel, pues se han tenido que cancelar. Y todo eso ha influido en el precio y poco a poco el mercado, muy revuelto, pero muy claro en lo que se necesita. Se necesita café. Eso es lo que Así se es, necesita, ¿no? Y, así es. y cuando no hay café, sea cual sea la condición y la circunstancia, hace que los precios sean elevados. Y pues para la próxima charla podríamos tocar ese punto nuevamente para estar informando a nuestros seguidores. Con mucho gusto y también pues tenemos pendiente el manuscrito Ah, aquí lo de, tengo. de Villaseñor, Sí, entonces mira, mira, te voy a mostrar. Aquí lo tengo. presúmeme. Así, a ver si aquí. Obras, a ver, déjame. Bueno, No, dice obras inéditas y me ok. dejó aquí. Esto fue hecho según don Andrés Villaseñor, ¿verdad? Que ¿En qué año fue? 1990 y tantos. Ah, no, a ver, espérame, no. 2007, Ah, mira, o sea que 2007. no es tan No, lejos. no, habla de los 90, ¿no? Pero esto fue en el 2007 cuando nos hizo favor de entregarnos este documento. Estoy viendo que trae todo el contexto del documento del libro, pero pues faltan muchas, son 400, perdón, 144 cuartillas. Andrés, mira, este es otro modelo de producción, 1998. Son varios compendios que dejó pendientes
que no publicó. Café, temas selectos, también 439 cuartillas, 2007. Hay uno, me gustaría nada más leer, ya que tocaste el punto, ya nos estábamos despidiendo, Alex. Ya que tocaste el punto, digo, Venga, venga, me, porque es me, importante. me gustaría nada más leer los objetivos de su introducción, Ok, ¿no? Este, un señor que dio mucho, ¿no? Dio mucho realmente. Dice, la riqueza cafetalera de México. Se describen factores climáticos, características de la caficultura mexicana y desarrollo de la producción que definen la importancia de la actividad cafetalera del país, sobre todo para las 3.090 comunidades cuyos habitantes dependen directamente del café. Fíjate nada más, o sea que sí. tenía un mapa muy claro de lo que era el café, variedades, propagación del cafeto, establecimiento del cafetal, cultivos del cafetal. Lo que sí le queda claro es un proyecto a 15 años. O sea, no puede ser, si queremos subir a los 8 millones, ya no sé cuántos, ya 20, 8, 15, unos sueños guajiros, ¿verdad? Que Pues mencionan mira, así luego. como sale la nota de Honduras, que Ah, está renovando 21,000 hectáreas, anda. eh, Pues aquí fíjate, habla, aquí, perdón, fíjate que ah, eh, yo creo que con las variedades nuevas, bien se puede. podrías hacerlo antes, Ujú, porque hay un elemento importante en muchas de nuestras zonas cafeteras, ujú. que el que cambiemos de cultivo y de cultura no es tan fácil. No, para nada. O sea, lo más viable es pues apoyar el mejoramiento de los cafetales, Ujú. porque cualquier otra cosa que siembres, pues no hay la cultura, no hay los equipos, eh, la carretera, si siembras algo y es perecedero, pues no hay las carreteras para mover el Para producto, mover el producto. no hay las zonas de frío, o sea, una ruta fría. Entonces, Sí, habla de una extensión de 200.000 hectáreas. sí, Fíjate nada más. O sea, de renovar cafetales, de estar sí, cuidando, de crear la infraestructura, de cómo cultivar el café, qué variedades, sí. en fin, muy, muy intenso Sí, y sí, sí, creo que vale la pena y seguir bordando sobre eso porque difícilmente es una zona que digas, la vamos a convertir a frutales. Pues igual un frutal te va a llevar muchos años. algo El más. frutal, pues es fruta fresca. Mm, Aquí la ventaja del café es que ya una vez en cuanto lo procesas y está seco, ya no es tan perecedero. exacto. Entonces podría aguantar semanas, meses sin moverse, que no es el caso de las frutas frescas, ¿no? Así Tienes es. que moverlo rapidísimo, a Sí. menos que lo proceses, pero pues en las zonas rurales, montañosas, alejadas, pues difícilmente, ¿no? Así que, bueno, pues seguimos con ese plan del manuscrito Ujú. y pues bueno, seguimos en Aquí, pie. aquí lo tenemos. Agradecerle a ti y a tu medio de comunicación, al auditorio, Ujú. que nos sigan y pues estamos dispuestos. Alguna pregunta, alguna duda, comentario, sugerencia. Se trata que sea esto para mejorar para todos, que el Ah, café sea un incentivo, un aliciente, una cosa aspiracional. me parece muy bien. Gracias, Alejandro, y gracias a todos nuestros seguidores. Nos vemos en la próxima, Alex. Un abrazo, buena tarde. Gracias.